Ya estamos aquí, está Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Y estaba escuchando el cierre ahí con nuestra amiga Caro Rocha. Y yo hasta les iba a decir, no, pero es más gacho no tener. Sí, Lacio rizado sí. está muy bien, ¿no? Lo triste es cuando ya no. Ya es ganancia como sea, pero que haya algo. Un Bienvenido, gusto, Arturo. como siempre. Igual, Temuris Greco, buenas tardes. Oye, Julio, imagínate cuando uno llega a China y les dice a los chinos que en México, pues llamamos chinos a la gente con el pelo rizado y que por lo tanto ellos que son chinos, pues deberían tener envidia de los lacios. Y les pueden decir, pero si nosotros tenemos el cabello lacio. Claro, Así, claro. hola, Imagínate. ¿qué tal? Arnoldo, Julio y Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Tu micrófono, Arnoldo. Mira, mejor tener el cabello chino que no tener voz. Ahora sí, listo. Ahora sí. Todo bien. Saludos a todos. Gracias. Hoy empezamos de plácemes, porque miren, hoy nuestro compañero Arturo Rodríguez promovió nuestro programa. Vean el mensaje que puso en Twitter. Hoy toca mesa de periodistas con Julio Astillero. Estaremos Temoris, Arnoldo Cuellar y yo. Recuerde que es en el canal de Julio Astillero. Una razón más para verla hoy es que le preguntemos a Arnoldo Cuellar sobre el eclipse y otros fenómenos celestes. Es que te va a tocar, Arnoldo Cuellar, hablar del espacio sideral y de este tipo de fenómenos especiales. Arnoldo, te lo voy advirtiendo. No sé qué fin si saco mis momias de extraterrestres. Así es, así es. Oye, pero todo el mundo le estuvo diciendo a Arturo que llegara a tiempo, que sí. Eso ya es como el Creán de Claudia. Arturo, para alusiones personales, por favor. No, ya. Hoy que decidí ser puntual. Sí. Ni cuando decido ser puntual me perdonan. Ya hasta mi mamá me regaña. No, al revés. Seguramente está viendo el programa. Te estamos Saludos, aplaudiendo por tu disciplina. Claro, ahí va. Muy bien, Arturo. La semana pasada comenzamos con Temoris, así es que hoy vamos a empezar con Arnoldo Cuellar, pero si quieres un poquito más adelante hablamos de los fenómenos paranormales y de eclipses y demás cosas, Arnoldo. Pero sí, mejor, porque ya bastantes paranormalidades hay en la política. Sí, pero francamente, como lo platicamos hace rato con Carolina Rocha, la columna de hoy de Guadalupe Loaesa está pero de peluche, se llama ¿A quién creerle? Y dice que se levantó y dijo, ¿a quién le voy a creer? ¿A Xóchitl o a Claudia Sheinbaum? Y que entonces dijo, no, le voy a creer a Xóchitl Gálvez, porque ella considera, Guadalupe Loaesa, que Claudia tiene razones para ser mentirosa o para no merecer confianza. Dice, será muy académica, científica, preparada, política, seria y en extremo estructurada, pero a Claudia no le creo nada. Pero lo que se dice nada, es más falsa que un cheque sin fondos. Tiene razón Xóchitl al haberle llamado en el debate mujer de hielo y sin corazón. Imagino que así es desde que era niña, muy competitiva y envidiosita, especialmente con las compañeras que tenían el pelo lacio. Como dice Magali T. Ortega, la espléndida autora de Chismecito Literario, que desde que son pequeñas, las que tienen el pelo muy chino, generalmente le tienen una envidia mortal a las niñas de pelo lacio. Y Claudia lo tiene desde que nació sumamente rizado. Y que Xóchitl lo tiene muy lacio y con muy buena caída, por tanto también en ese aspecto le tiene envidia a su contrincante. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, la envidia y el cabello como motivos para entender el debate? Bueno, me llama la atención el desquiciamiento en el que está colocando la polarización a nuestros más preclaros intelectuales, ¿no? O sea, ¿qué va de decir que los de pelo chino o las de pelo chino son así, como lo señala Guadalupe Loaesa, a decir que los mexicanos son violadores seriales, como dice Donald Trump, ¿no? O sea, el tema es que están renunciando a entender y a especificar los detalles de lo que está ocurriendo en el país y están generalizando abruptamente de todo y además viendo lo que quieren ver. Yo me imagino que Xóchitl Gálvez, ahora sí, siento que esa mujer está sufriendo demasiado, yo no sé qué pensaba cuando se colocó en la posición en la que está. Y el símil que quiero platicar es porque lo he estado pensando desde el debate,
es que a Xochitl le está pasando el fenómeno de la selección mexicana. O sea, todo el mundo sabemos que los ratones verdes pues tienen sus limitaciones, que la Liga Mexicana no es competitiva, que hay más extranjeros que mexicanos, pero cada 4 años, ayudados por las televisoras, nos hacemos la ilusión de que esta vez llegan al 5º partido, hay quien llega a pensar que pueden pelear el subcampeonato o hasta ser campeones del mundo, y luego ocurre lo inevitable, y todo el mundo se enoja con la selección y le reclaman y piden cambios profundos y dicen que ya basta, que Televisa fuera del fútbol mexicano, pero es un ciclo que cada 4 años se repite. Entonces en Xochitl Gálvez están creyendo aquellos que de ordinario no le verían muchas potencialidades a un personaje como el de ella para competir, ya no digamos por la presidencia de la República, quizás por otros cargos, pero que se han hecho ilusiones porque realmente se acabaron los cuadros de los viejos partidos políticos y la tal sociedad civil tampoco logró producir nada. Entonces, en esa serie de tanteos, pues le cayó a Xochitl el tema, y por una coyuntura, por su pleito con el presidente, etcétera, y empiezan a alimentar eso. Yo he dicho aquí varias veces, es una candidata de diseño, en el sentido que la quieren diseñar, no que ella sea en sí misma un diseño, no, lo quieren formar. Y cuando esto no funciona, porque la materia no da para tanto, y por muchas razones, pues, la política es un ejercicio competitivo, la elección esta se ha convertido en un plebiscito general sobre la marcha del país, sobre los vicios del pasado y el futuro que queremos, donde nadie desconoce, pues, que ni unos representan la excelencia y otros, bueno, otros sí pueden representar las cosas muy malas que han ocurrido y una historia muy negativa. Pues empiezan a enojarse porque no les está resultando. Yo no sé, me imagino que, bueno, ustedes estaban ocupados el domingo, Temoris y Julio, pero la mesa de Latinos era un espectáculo, ¿eh? Eso, bueno, pues digo, entre el tono de decepción, el reproche, el reclamo a Xochitl Gálvez, que yo me imagino que se reproduce en su cuarto de guerra o en sus cuartos de guerra, porque parece que son varios, donde varios, por ejemplo, hemos escuchado a Jorge Castañeda decir, yo sugerí esto, hasta donde yo me quedé les propuse esto, o sea, nadie sabe qué está pasando ahí, se ve que escuchan, es como el paciente que va con 4 psicólogos, ¿no? Y termina, pues no, suicidándose probablemente o cayendo en una depresión más profunda. Entonces ahí están pasando demasiadas cosas porque no es una cuestión que esté surgiendo natural ni de un movimiento político, ni de un partido, así sea un partido en decadencia, ni de la construcción de una alianza profunda entre organizaciones de la sociedad civil y partidos, sino en una coyuntura. Entonces, pues sí se nota esa desesperación por convertirla en lo que no es. Ella debe estar muy presionada por querer dar gusto a todos, lo cual se evidencia también en muchas de las contradicciones en las que cae. Y al final de cuentas, lo que es el daño político que nos está produciendo como sociedad es que no tenemos claramente definido qué quiere esa derecha. Porque no sabemos realmente si quiere regresar nada más, si quiere superar el obradorismo, si nos está planteando una síntesis hacia adelante donde tome algunas cosas como los programas sociales, pero regrese a otras, donde no hay un planteamiento político de ninguna naturaleza. Y creo que ahí está su fracaso, porque no venden absolutamente nada de esperanza, y el debate lo mostró, ¿no? En el sentido de que Xochitl Gálvez traía preparados una serie de ataques que, bueno, evidentemente no funcionaron, en parte porque no iban a funcionar, porque son asuntos muy debatidos, porque no pegaban en el blanco, y de otro por la forma de presentarlos, que tampoco hubo ni la vehemencia, ni la claridad, ni la contundencia para hacerlo, ni la teatralidad que se requiere, ¿no? No sé si Diego Fernández no está en los cuartos de guerra, pero bueno, podría ser una buena idea, ¿no? Entonces, pues es el resultado al que nos estamos enfrentando, ¿no? Un proyecto con cierta claridad, con todos sus defectos, al que muchos podemos ser críticos, pero en el sentido que decimos, bueno, puede componerse, puede mejorarse, hay que voltear a ver a las enormes mayorías de este país que han estado marginadas, hay que darles más voz, el presupuesto público tiene que servir para atenderlos, etcétera, y los otros que no te dicen claramente qué quieren, sino al final del día pareciera que nomás reapropiarse del Estado, donde hicieron espléndidos negocios y se repartieron muy buena lana, incluyendo la sociedad civil de los 90s y de los 2000s, y ya, ¿no? Y volver a querer que todo esté como antes, cosa que fue imposible. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu opinión, por favor, sobre el debate, los diferentes ángulos posibles para abordar ese tema. Por favor, Arturo. Gracias, Julio. Pues yo creo que
a estas alturas de la campaña, estamos casi a la mitad, ¿no? A unos 5 o 6 días de la mitad de la campaña formal. Y creo que una de las preocupaciones para los partidos de oposición, para las oposiciones, tiene que ver ya no con qué pueda dar como resultado la postulación de Xóchitl Gálvez, sino cuántos negativos les puede arrastrar a sus candidatos a diputados y senadores, que seguramente desde hace tiempo son su prioridad. Porque evidentemente la fortaleza de la oposición, y yo creo que sí también de los equilibrios indispensables en un régimen democrático, depende de la representatividad que puedan tener las oposiciones, particularmente en las cámaras de diputados, de senadores y también en los congresos locales, que son importantes para ir tomando territorio y ganar competitividad en las entidades federativas. Entonces, creo que el debate ha sido un duro golpe anímico para las cúpulas de la oposición, con esto me refiero al PRI, PAN, PRD, y naturalmente un respiro quizás para Movimiento Ciudadano, que al menos pudo dar a conocer a Jorge Álvarez Maínez, que pues prácticamente había estado ausente de la discusión pública durante el primer mes de campaña. A mí me sorprende que hasta el propio Dante Delgado el domingo decía, hoy empieza la campaña. No, señor, empezó hace un mes. Pero pues ni entre ustedes, ahora sí que como dicen los chavos, güey, ni te topo. El caso de Movimiento Ciudadano, pues si le da 1, 2, 3 décimas más o menos, sí es relevante. Es decir, 3 décimas para ellos de más está muy bien, 3 décimas de menos pues los pone en un peligro inminente para el registro. Entonces, que se dé a conocer Maínez, pues es importante para su supervivencia. Y en el caso del PRI, PAN, PRD, yo insistiría, creo que la gran preocupación y las baterías de los cuartos de guerra en los partidos políticos, no en la campaña, pues están enfocadas ahora a ver cómo fortalecer a sus candidatos a diputados y senadores ante pues un avasallamiento tan tremendo como el que se percibe puede suscitarse en la elección presidencial, principalmente por lo que decía al inicio del comentario, porque la figura presidencial arrastra a los demás candidatos, o sea, es muy difícil que la gente haga voto cruzado, que diga, ay, voy a votar por Morena para la presidencia, pero por el PAN para la senaduría. Entonces, esta condición del arrastre que la campaña presidencial puede tener, aún para candidatos relativamente competitivos en varias entidades federativas, debe ser el gran tema de los war room en los partidos. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, tu lectura de lo sucedido en este debate, ya lo platicamos el propio domingo en la noche en el que estuvimos compartiendo espacio con Marta Olivia López, Temoris Greco, Arturo Cano y un servidor, pero después de lo que platicamos ahí de bote pronto, a estas alturas, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué reflexión tienes, Temoris, por favor? Pues mira, respecto de lo que dijo la ESA, que de veras, no sé qué está haciendo pues, con su propia imagen, ¿no? Al esgrimir argumentos tan fuera de lugar, tan evidentemente analíticos, científicos, sociológicos y tan frívolos. Es que, pues bueno, pues Xochitl no se puede descuidar con Guadalupe Loaesa, no puede pensar que ahora sí la va a apoyar, porque ya en diciembre Guadalupe Loaesa le dio una repasada horrible, igualmente frívola y banal, pero una repasada horrible a Loaesa, cuando hasta el pavo le criticó. O sea, se fue Loaesa a hablar de Xochitl, a desmenuzarla, pero de una forma
que dices, a ver, ¿de qué lado estás? ¿Eres amiga de Xochitl o no? Y pues hasta el pavo dijo que no le brillaba el pavo. Entonces, esas son las cosas que le importan a Guadalupe Loaesa y seguramente al sector de gente que la sigue, pero esperemos que no sea muy grande porque pues en términos de banalidad y frivolidad, pues no se puede dirimir esta elección. Yo sí creo también, como decía Arnoldo hace un rato, que todo esto debe estar teniendo un impacto importante, nocivo en la salud emocional de Xochitl Gálvez, porque ve que realmente ya casi nadie apuesta por ella. Todo el debate que ha habido, ella pidiéndole dinero a los partidos y los partidos diciendo que sí, que más o menos, que claro, pero no, demuestra esto de lo que estamos hablando en el sentido de que los partidos tienen apuestas propias para sus propios beneficios y que no creen que invertir dinero en la campaña de Xochitl vaya a tener pues beneficios para ellos. Mejor quieren colocar gente en las posiciones que se puedan. Y ahí está la cosa. Lo que vimos, el gran beneficiario, o sea, Claudia llegó como puntera y se queda como puntera. Xochitl llegó como distante, muy distante segunda, y después de su mal desempeño, pues perderá un poquito. El que llegó a ese debate con todo por ganar es el personaje desconocido. Cuando se cayó de manera tan torpe en la candidatura de Samuel García, que es un poquito conocido, algunos sí lo topaban, y de pronto llega este señor a quien nadie topaba, pues todo o sea, bueno, perdió algunos puntos Movimiento Ciudadano, su candidatura, y ahora pues el objetivo debe ser recuperar esos puntos. ¿Cómo lo van a hacer? Haciendo que Maine sea más conocido, por eso se dedicó a repetir su nombre y hasta lo dijo con señas y que como le decían de niño, o sea, su planteamiento no era ideológico, era acuérdense de mí, sepan quién soy. Y todo lo que le puede beneficiar el ganar reconocimiento de su nombre es para disputar puntos en el ámbito de la oposición. No le va a quitar puntos a Claudia, le va a quitar puntos a Xochitl, sobre todo con una Xochitl que está teniendo desempeños tan malos como este. Entonces ya para los debates que vienen y en general para la campaña, lo que vemos es una disputa en la que Movimiento Ciudadano va a intentar crecer también para mejorar sus perspectivas de crear una bancada que pueda funcionar como bisagra y el PRIAN para tratar de proteger sus asientos y sus lugares en alcaldías. Entonces, a mí me parece que ya Xochitl tendría que enfocarse, dejar de la fantasía de que algún día va a alcanzar a Claudia, esa fantasía de Marco Cortés que decía que cada día Xochitl ganaba un 1%, y más bien tratar de proteger lo que tiene, su coalición ante el reto de Maines. Maines, que tampoco es que sea un gran candidato, pero bueno, tiene la ventaja de que siendo tan desconocido, todo lo que lo conozcan es una oportunidad de crecer 1, 2, 3 puntitos, 1, 2, 3 puntitos que se puede traducir en 10 o 15 diputados, en 3 senadores, que les quita ¿a quién? Pues a la oposición. Entonces yo creo que más bien ahí está claro por dónde está el interés del PRIAN en tratar de proteger lo que les queda frente a Movimiento Ciudadano. Bien. Arnoldo Cuellar, tema internacional, tema de asuntos de lo relacionado con la Embajada de México en Ecuador. Hoy el presidente de la República dio a conocer un video ya de lo que sucedió adentro de la embajada y la verdad es que es apabullante el hecho de que hubo un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado y además ilegal e ilegítimo al irrumpir en la embajada y además maltratar, encañonar, golpear al propio jefe en ese momento
de la delegación mexicana, de la representación mexicana, Roberto Canseco. Hoy mismo está, por ejemplo, mira, permíteme compartir este videíto de lo que ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Por favor, adelante. No hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales. Eso ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador ha puesto este tuit que ahora compartimos. Este es un boletín sobre la continuidad de la atención consular y la situación de los ciudadanos. Y está un tuit de la canciller. Bien, pues retiramos eso, por favor. Y vamos viendo lo que hay además en relación con lo que dice la canciller de Ecuador, que habla acerca pues, de los razonamientos en los cuales dicen que se ha abusado. Expresó que México ha incumplido varios artículos de la Convención de Viena sobre asilo diplomático y durante su exposición dejó clara la provocación de México hacia Ecuador. ¿Qué opinas de lo que ha estado sucediendo, Arnoldo Cuéllar, por favor? Pues a ver, en varios planos, porque esto tiene connotaciones locales en México, locales en Ecuador y luego el marco del derecho internacional, del que desde luego no me considero ni mucho menos, ni siquiera lego, ¿no? Pero yo sí veo que puede haber, bueno, primero déjame decirte que me parece muy, muy simpático que a muchos de los que hemos opinado críticamente de la Cuarta Transformación, pero tampoco somos muy suavecitos con sus adversarios políticos, nos sitúan despectivamente en el territorio de Corea del Centro, si lo han escuchado, porque no somos ni chicha ni limonada. Bueno, pues creo que muchos analistas mexicanos y expertos en temas internacionales se situaron en ese mismo territorio, en este tema. Porque si bien condenaban la acción de Ecuador, que es absolutamente pues, rechazable en todos los sentidos y sin antecedentes de ningún tipo, creo que está muy claro, metían el tema de que López Obrador de alguna manera tenía la responsabilidad por sus opiniones sobre los procesos internos de los países, etcétera, ¿no? Y ahí vimos a varios, incluso a exsecretarios de Relaciones Exteriores como Jorge Castañeda, ¿no? Llevando el tema al terreno también de la disputa local. Yo creo que si Ecuador tenía algún tipo de problema con el hecho de que el ex vicepresidente estuviese ahí solicitando asilo y no lo creía viable, tenía que haber ido a instancias, ¿no? De muchos tipos, como ha pasado con el tema Assange, que no es comparable porque es un ciudadano, no es un expolítico, etcétera, pero que el litigio está en los tribunales, por más que haya posiciones encontradas, ¿no? Y que puede durar años. El ejercicio arbitrario de lo que ellos consideraban su propio derecho, con esta forma brutal que ya vimos, ni siquiera tocaron la puerta, fue un asalto en toda regla, pareciera que estaba ahí adentro Bin Laden, ¿no? Entraron armados contra gente que obviamente no lo estaba. No tiene precedentes y se ha dicho mucho hasta el cansancio, regímenes todavía con peores historiales no se habían atrevido a hacerlo, ¿no? Yo creo que esto sí es inadmisible, me parece muy correcta la postura que acabamos de escuchar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que ha dicho el presidente. Yo sin duda soy de los que piensan que López Obrador no tendría que estar hablando de política exterior en esos términos tan coloquiales y tan chabacanos, que para eso tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores y que la política exterior, que además en México es toda una especialidad y una tradición y que ha logrado salir avante de muchas cuestiones polarizadas y polarizantes a nivel mundial en el pasado, pues merecería otro tratamiento. Pero dicho eso, no hay ningún tipo de proporción en la respuesta, ¿no? No equivale lo mismo a decir cualquier tipo de cosa, estás de acuerdo con ella o no, sea una ligereza o no, que lo que vimos ahí, primero con la situación de la expulsión de la embajadora,
que incluso ya eso era excesivo, y luego con este ingreso pues, de un presidente que evidentemente no tiene una formación de hombre de Estado y es una especie de tipo echado para adelante, que basado en su popularidad y probablemente en alianzas muy claras con agencias del gobierno norteamericano o instancias como el Comando Sur, que ahí se ha visto ya y ha salido mucho esto a la luz, ¿no? Sí. Pero también, por otra parte, vivimos un muy mal momento de los organismos internacionales. Y aquí lo ha comentado mucho Temoris, el hecho de que, está a la vista, de que no se hayan podido detener agresiones, ni siquiera intervenir de manera alguna, ni lograr ni siquiera sanciones mínimas o puntos de acuerdo mínimos en las Naciones Unidas frente a lo que vemos que ocurre desde hace 2 años, ¿no? En Ucrania y ahora desde el año pasado en Israel, con una masacre en tiempo real a ojos vistas de ciudadanos desarmados, de niños, etcétera, de cooperantes internacionales, pues no veo que sea este un buen momento para que este litigio logre establecer sanciones, digamos, ejemplares, ¿no? Hay que ver pero de todas maneras el país está obligado a hacerlo y habrá que seguir esa ruta, ¿no? No porque esté pasando algo tan malo como lo que ocurre en Gaza o en Ucrania, no estamos obligados acá en nuestro patio a defender el asunto, ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema que tiene pues múltiples enfoques, como lo ha dicho ya Arnoldo Cuellar, el interno de la lucha por esa corriente oligárquica de Ecuador que encabeza hoy Daniel Noboa por mantenerse en el poder? El año que entra habrá elecciones luego de que se haya completado el periodo de Guillermo Lasso, en cuya sustitución entró el propio Noboa. Y está para el 21 de este mes una consulta de referéndum público que busca mover varios artículos de la Constitución, entre otros temas, para permitir la utilización de las Fuerzas Armadas en actos policíacos contra el crimen organizado, entre otros temas. En fin, ¿cómo ves, Arturo? Bueno, creo que el caso de Ecuador materializa esta idea del péndulo, que pues en una temporada está en la izquierda y en otra temporada está en la derecha, y dependiendo de quién sea el gobernante y el grupo dominante, y toma conductas que van radicalizando su poder y su forma de ejercerlo. Yo creo que en Ecuador este péndulo ha sido muy vertiginoso y ha tenido consecuencias pues para el pueblo ecuatoriano, pero esta vez manifiestas en sus relaciones internacionales, con un episodio penosísimo para pues la diplomacia internacional, una condena unánime que acredita lo que acabo de afirmar, porque pues es cierto que ni las dictaduras más delirantes han incurrido o incurrieron históricamente en este tipo de actos como violar eh, una embajada y sustraer a una persona a la que se le había concedido asilo político. Y personalmente me sorprende mucho la mezquindad de muchos actores políticos y pues sociales o intelectuales o de las páginas de opinión, sobre todo en sus expresiones en redes sociales, por la incapacidad de diferenciar lo que tiene que ver con sus fobias políticas o sus filias políticas con las condiciones del Estado mexicano. Y no es un alegato patriotero, me parece que parte también de la ignorancia o de la propensión a buscar la manipulación de la opinión pública, cuando estamos hablando de un asunto de Estado y de una afrenta al Estado mexicano, que
a contrapelo de la idea de que se ha intentado impulsar infructuosamente, de que el presidente López Obrador es un dictador o un dictadorzuelo, pues se dirime por los cauces legales internacionales, como son la CELAC o la OEA, donde evidentemente, bueno, pero es que hasta el conservadurismo de moda, ¿no? Milei, Bukele, se pronunciaron en contra de lo que había ocurrido en Ecuador, caray. Eh, eh, es, es Me parece que reflejo entre muchos casos de irresponsabilidad en la discusión pública interna de México, y yo creo que también un precedente grave para las relaciones entre las naciones. Claro, hay antecedentes, pero ¿qué antecedentes, no? Netanyahu en el asalto de la embajada iraní, si no me falla la memoria. Habrá otros que seguramente Temoris, que es uno, quizás el periodista internacionalista más dotado en este país, tendrán con mayor claridad, pero me parece que pues esa es mi perspectiva. O sea, una situación polarizada tanto en Ecuador como en México. Bien, Arturo, gracias. Leo rápidamente aquí algún comentario que nos envían, que dice Eduardo García: no puedo entrar a mi Twitter, astillero, haz algo. Pues yo ando en las mismas, Eduardo García, que no puedo entrar a Twitter, no sé si se cayó, no sé si hay algún problema, pero la verdad es que no he podido entrar. Bueno, Temoris Greco, ¿qué nos dice sobre este tema? Pues con tantos asuntos, Jorge Glass, el ex vicepresidente, detenido, secuestrado en la embajada, luego llevado a una cárcel de alta seguridad, luego la versión de que había intentado suicidarse con una automedicación, luego que no, que siempre era que se había negado, así lo dijeron, se está negando a ingerir alimentos, una huelga de hambre como una medida de protesta política. En fin, todo lo que está sucediendo y sesiones de la OEA hoy, de la CELAC y mucho movimiento en esas instituciones o esas instancias internacionales. Temoris, tu opinión, por favor. Bueno, hace un momento alguien en el chat comentaba que seguramente Salinas Pliego le había parecido muy, muy interesante el método Noboa. Y me entró la curiosidad, no he visto, pero me da curiosidad cómo habrán presentado esto en Televisión Azteca, si no también habrán, pues para variar, como suele hacer esa televisora, pues tratar de sacarle ventaja a todo lo que sea ahorita contra el gobierno actual. No me sorprendería que hayan salido con alguna salvajada. Pero bueno, independientemente de eso, estaba pensando también en antecedentes. Por ejemplo, en 1989, Estados Unidos invadió Panamá, asesinó a muchísima gente, bombardeó un barrio en particular, el Chorrillo, con el pretexto de ir a detener a una sola persona. O sea, invadió un país para detener a un hombre. En este caso, el general Manuel Antonio Noriega. Y Noriega se escondió en la Embajada del Vaticano y los gringos no entraron a la Embajada del Vaticano. Lo que hicieron fue poner unas bocinas con música de rock para hostigar a Noriega y a todo el personal de la embajada hasta que llegaron a un acuerdo y Noriega se entregó. Pero ni siquiera ellos entraron. Está este precedente reciente de Israel bombardeando el consulado de Irán en Damasco, que ya fue considerado en ese momento algo muy malo por los aliados de Israel, por lo que tiene precisamente de violación de la inmunidad diplomática. Fue como una especie de mensaje que Israel, que Netanyahu le está enviando a sus propios aliados de que está dispuesto a todo, así como lo ha hecho con el bombardeo con la matanza de ciudadanos de sus países aliados que trabajaban para World Central Kitchen. Y el otro precedente que recuerdo es de 1999, durante el ataque de la OTAN contra Serbia, en donde un helicóptero disparó un cohete contra la embajada china en Belgrado. Solamente que en aquel momento se disculparon, dijeron que había sido un error, nadie creyó que hubiera sido un error, pero bueno,
no reivindicaron esta violación de la inmunidad diplomática como lo está haciendo ahora Noboa, y como lo hacen también de alguna forma estos presidentes de derecha que yo no había visto ese comunicado que mencionaste hace un rato, Julio, de idea donde están Calderón y Fox, y está también Carlos Mesa, bueno, pues que fue Sí. un convalidador del golpe de Estado en Bolivia, está Guillermo Lazo, hay varios, está Alfredo Cristiani, señor de los escuadrones de la muerte de El Salvador. O sea, hay cada personaje en esa lista, y el propio José María Aznar, el tipo que engañó a su país, que intentó engañar al mundo con el cuento de las armas de destrucción masiva, que llevó a España a invadir Irak y que por lo tanto atrajo el atentado terrible de Atocha con la muerte de 193 personas. Entonces, pues bueno, pues qué clase de gente es esta. A mí me parece que es claro que es de dónde está la razón aquí, quién fue la víctima de una agresión. Y también como yo comparto con el presidente López Obrador su extrañamiento ante la tibieza de Estados Unidos y el lenguaje absurdo de Canadá, absurdo. ¿Cómo que aparente? O sea, ¿cómo que aparente violación de la inmunidad diplomática? Pues, ¿qué vieron? O sea, ¿qué se imaginan que pasó o cómo lo pueden explicar? Pero eso también es una época en la que se exhibe muchísimo la hipocresía de todas esas potencias occidentales que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, denunciaron correctamente la violación de la soberanía territorial de Ucrania por la invasión rusa, pero en el caso de Gaza, pues no ven un genocidio, no ven que hay una matanza indiscriminada, un exterminio de civiles. O sea, este doble rasero de Occidente, pocas veces lo hemos visto tan claro como ahora, por ejemplo, en el caso de Alemania, que el día de ayer, ya esto lo comentamos en Mundo Abierto, el día de ayer Alemania fue acusada de ser cómplice en el genocidio. Es el tercer genocidio en el que Alemania está involucrado, porque no hay que olvidar, y Alemania en su defensa sí lo olvida, su defensa que fue hoy, se le olvida que ya cometió un genocidio antes del Holocausto, que fue contra el pueblo de Namibia, contra los Herero en 1904. O sea, ya es el tercer genocidio que los alemanes se involucran y todavía andan dando lecciones de democracia, lecciones de respeto a los derechos humanos. O sea, es toda una hipocresía, y los canadienses igual, y los estadounidenses. ¿Cómo es que de pronto algunas cosas sí les parecen inaceptables, pero la violación de la inmunidad diplomática cometida por el gobierno de Noboa les parece aparente? Bien, gracias. Debo decirles que se está reportando que el vocero de la Casa Blanca ha expresado que la Casa Blanca condena el uso de la fuerza contra la Embajada de México en Ecuador, luego de conocerse la postura del presidente de México, que criticó la tibieza o la imprecisión o la poca contundencia de los mensajes tanto de Canadá como de Estados Unidos. Dice que condena el uso de la fuerza y expresa una postura, pues digamos que más definida al respecto. Arnoldo Cuellar, se cumplió ayer un mes del asesinato de un estudiante normalista de Ayotzinapa, de la Normal Rural con sede en Ayotzinapa, asesinado en Chilpancingo. La verdad es que pasan las cosas tan rápido que cada día, cada que sucede una crisis, un momento crítico, pareciera que eso va a tener muchas consecuencias, que va a estar muy atenta la opinión pública, la opinión institucional sobre lo que está sucediendo, y finalmente no pasa nada y se va diluyendo porque nuevos escándalos sustituyen al anterior. Hace un mes, pues, de esto, que provocó la caída del secretario general de gobierno, de la fiscal general de justicia en el estado, del secretario de seguridad pública en el estado, y pues con Evelyn Salgado ahí sobrellevando estas tormentas varias que hay. ¿Qué opinas, pues, de lo sucedido a un mes en el que incluso hubo acciones con bombas molotov y petardos contra oficinas del gobierno de Guerrero en Chilpancingo, incendio de varios vehículos y oficinas? Arnoldo.
Pero estaba haciendo una sonrisa estilo Maines porque vi que Arturo estaba tomando una foto de la pantalla. No avisen, hombre, para poner ahí la mazorca permanente. Lo Adelante, caché, lo Arnoldo. caché. Sí. Bueno, mira, estamos al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los errores que cometió como líder de un movimiento político, y bueno, hoy me están tundiendo a mí durísimo en el chat por panista, guanajuatoso, pues ni modo, mano, así es esto. Hasta Loret de Mola se está quejando de cómo le fue después de su mesa con los Xochilovers. No, yo creo que gobernar al país y a través de sus estados también, que es una plataforma pues para cualquier movimiento que pretenda una transformación, debe ser algo muy tomado en serio, y creo que lo de Guerrero demuestra el fracaso ahí de una política nacional a través del movimiento político que es Morena. O sea, no me gustaría de ninguna manera, ni creo que sea posible regresar a los tiempos del pasado, al salinato que los gobernadores caían cada semana cuando cometían burradas o traicionaban o no le acomodaban a Salinas de Gortari, ¿no? Interviniendo ni siquiera con procedimientos constitucionales, sino bajo la presión política de Gutiérrez Barrios y la renuncia. Yo creo que el gobierno que se erigió en Guerrero con los votos de Morena y de la Cuarta Transformación, y que tuvo este episodio donde Félix Salgado Macedonio no pudo ser candidato por evidentes maniobras electorales del INE, de Lorenzo Córdoba, no sé si hubiera sido mejor Félix Salgado Macedonio que su hija, Evelyn, quizás estaríamos en las mismas, porque además entiendo que él está tomando muchas decisiones y ha exhibido que ha corrido funcionarios, y además es muy creíble, pues, la solución política la propuso él, y él debe ser el responsable de llevarla adelante y del responsable del fracaso que está teniendo. Guerrero es un estado muy importante, como, bueno, digo, en general los estados del país son importantes, pero Guerrero es una costa, es además un lugar donde ha habido históricamente una situación de efervescencia activa, de guerrillas, de gente que no se deja, que tiene planteamientos políticos profundos, que sufre una gran pobreza, y que un movimiento que viene de esas raíces, un movimiento de izquierda, progresista, popular, tendría que estar atendiendo, y teniendo el gobierno, pues atendiendo con eficacia, con una mejor gobernabilidad, con resultados, con aparatos políticos que den respuesta al rezago de décadas o de siglos que se tienen ahí de justicia social, ¿no? Y de justicia a secas. Y esto no está pasando. Y evidentemente en los meses que faltan no va a pasar. A Claudia, la muy posible ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, al próximo gobierno le tocará lidiar todavía con unos años de esta gobernadora, y yo creo que ahí la elección es hacia el futuro. Y ya vimos incluso que en esta elección, todavía con pues, el movimiento López Obradorista en ciernes fundándose, no sé si ya degradándose en algunos casos también, porque a veces no se ve un proceso de maduración, vimos elegir a muchos candidatos que sabemos que no van a ser solventes, incluso si ganan sus elecciones, ¿no? Y creo que ahí hay un punto de alarma fundamental no digo que para mantener una hegemonía política como dé lugar, sino para mantener un movimiento político que le dé resultados a la gente, que al final de cuentas es lo que importa, frente al descuido que venían sufriendo de las élites que se repartieron el poder por todo el siglo pasado y buenos años de este, ¿no? Si eso no pasa, pues entonces estaremos enfrentados, mejor dicho, a buscar nuevas soluciones, y a lo mejor estas tienen que venir por regiones, si este movimiento nacional no está planteando de ninguna manera una especie de organicidad, pero basada en un programa político que sobre todo de respuestas, ¿no? Bueno, esto es como un análisis general. Ya en lo particular, pues yo creo que ahí las cosas están demasiado tensas, pero además no soluciona el tema que esta maquila que está prestando el ejército para funciones como la fiscalía o funciones como la Secretaría de Seguridad, porque bueno, pues entran y salen estos militares que seguramente no tienen ningún compromiso con el gobierno civil ahí, y tampoco han dado resultados hasta ahora, ¿no? Veo que los estudiantes que ayer arrojaron bombas Molotov contra entiendo que la sede del Poder Ejecutivo, están reclamando renuncias de funcionarios aparentemente responsables de establecer negociaciones con ellos y que no lo han hecho.
Entonces esto está escalando incluso el nivel del conflicto que se le planteó en un momento dado a Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, así es. Bien, Arnoldo, gracias. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, ¿cuál es tu punto de vista? Arnoldo plantea no solamente el tema Guerrero, sino me llama la atención lo que dice, que si la poca solvencia de las candidaturas de Morena para gubernaturas u otros cargos de elección popular puede llevar a que se busquen soluciones regionales, pero los partidos locales o regionales no han tenido mucho éxito, Arturo. En fin, Guerrero, y si tienes una chancecita de comentar sobre esa idea de los partidos regionales, si no malentendí, Arnoldo Cuellar. Pues mira, yo creo que el caso de Guerrero sucede como con todo movimiento social que llega a una etapa de confrontación y de disturbio o de radicalización de acciones de protesta. En general, pues las diferentes agrupaciones políticas, asociaciones, grupos políticos sociales tienen diferentes formas de lucha, y en el caso de aquellos que han estado relacionados con los normalistas de Ayotzinapa, pues a veces es el paro, la protesta, la marcha, el plantón, y en ocasiones estas acciones se van radicalizando, como hemos visto particularmente en este episodio, y eso sucede, ese escalamiento sucede como parte de un fracaso de la política, un fracaso en la conducta política que no logra establecer los mecanismos, los puentes de comunicación, de diálogo, para ir resolviendo los satisfactores más inmediatos que un movimiento reclama. Y con esto, pues estoy hablando de aquellos mínimos que en un mes tendrían que haberse ofrecido si existiera un trabajo político para establecer, estrechar la relación con quienes son víctimas de manera directa por haber sido familiares de este joven, o de manera colectiva por ser parte de su comunidad estudiantil. Entonces, creo que en este caso, como en cualquier otro que implique una radicalización de acciones, siempre estaremos observando el fracaso de la política. Y ese fracaso, si bien es cierto que hay grupos con los que es más difícil tratar por diferentes circunstancias, entre ellos, entre estas ideológicas, lo cierto es que la capacidad de los gobernantes para la resolución de los conflictos debe pasar cada una de las pruebas que se plantean. Entonces, aquí me parece muy claro que el fracaso de la política, particularmente de la gubernatura, la gobernadora del estado de Guerrero, de los actores que de hecho, de facto, dirían los abogados o politólogos, que de facto ejercen poder en la entidad, como el padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, que participa activamente en las operaciones políticas. Y naturalmente, la falta de capacidad para que desde la Secretaría de Gobernación haya un emisario suficientemente capacitado para establecer condiciones de diálogo y de resolución del conflicto y manutención de la paz, pues nos deja ese saldo, el saldo de lo que estamos viendo hoy. Ahora, el gobierno de López Obrador y los gobernadores de la 4T, en muchos casos, no en todos, pero en varios casos, el caso de Rutilio Escandón en Chiapas, que ha sido pues un represor y un incapaz de generar condiciones de diálogo, inclusive con normalistas, entre otros grupos. El caso de Cuauhtémoc Blanco, que hay que recordar que fue incapaz de poder sostener un diálogo a lo largo de su periodo de gobierno con sectores de la izquierda y en particular de aquella izquierda que reivindicaba el rechazo a la instalación del proyecto Integral Morelos y que
devino muy temprano en el sexenio en la muerte de Samir, aquel joven, aquel hombre que pues tenía una radio comunitaria y encabezaba el movimiento Namilcingo en contra de este megaproyecto energético. El caso de un sector de los yaquis, y así podríamos seguir, nos lleva a observar que la 4T quizás abusó en diferentes momentos y el caso del presidente López Obrador con las feministas o con otros movimientos de víctimas, como ocurrió desde muy temprano en el sexenio con los Levarón y Javier Sicilia, a quienes les rechazó el diálogo de plano, me lleva a pensar que ha habido una extralimitación en los gobiernos de la 4T que se ha fundado en una cierta soberbia basada o fundada en su gran bono electoral. O sea, la legitimidad que le ha dado el hecho de tener una alta votación y una alta aprobación y muchas simpatías ciudadanas, lo ha llevado a gobernantes, al presidente y a estos gobernadores que menciono y otros, Cuitláhuac quizás, a actuar con soberbia con aquellos que en otro momento pudieron ser o no, por no ser parte de la izquierda partidista, compañeros de lucha. Y eso me parece tremendamente pues lamentable. Bien, gracias Arturo. Temoris, antes de pedirte tu opinión sobre este tema de Guerrero, permíteme poner este video en el cual tenemos la información, tenemos un segmento de 1 minuto y fraccioncita acerca de lo que ha dicho Alejandro Dávalos a nombre de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, como último mensaje ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que ha sesionado para analizar el tema del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador. Escuchemos, por favor. Quiero reiterar mi agradecimiento a los Estados miembros de la OEA, aquí presentes, y al secretario general por haberme permitido presentar los fundamentos que sustentan las acciones del gobierno del Ecuador. Igualmente, quiero señalar que mi gobierno ha escuchado y tomado nota de las intervenciones, comentarios y opiniones de los distinguidos representantes permanentes, de los observadores y del secretario general. En tercer lugar, saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impasse que, reitero, anima a mi gobierno, y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Finalmente, quiero reiterar un llamado a todos ustedes para emprender un trabajo profundo y serio para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales a fin de enfrentar de manera eficaz los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional y a fin de evitar abusos de toda índole que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos. Bien, pues eso es lo que ha dicho el representante de Ecuador ante esta reunión de la Organización de Estados Americanos. Le tendremos más información un poco más adelante. Temoris, sobre el tema Guerrero, ¿qué nos dices, por favor? Ya en la parte final de este programa, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Oye, estos señores representantes del Ecuador no solamente violan la inmunidad diplomática, invaden otro país, secuestran a un ciudadano que había recibido asilo, sino que van y tratan de reescribir las normas de asilo, solamente porque así lo decidió un junior sin experiencia política, sin experiencia diplomática, que solamente está ahí porque su papá es el hombre más rico de Ecuador e invirtió suficiente dinero como para llevarlo a la presidencia. Qué descaro. Oye, Temoris, y además la idea
de pónganse de acuerdo, restablezcan relaciones, dialoguen después de este incidente, ¿no? Pues pónganse nada Sí, más más de bien. acuerdo, un choquecito en el que se abollaron la defensa uno y otro, y ya, Ajá, adelante, ¿cuál es la cada bronca? quien su golpe, ¿no? Pues sí, y ya. Así es, Temuris, perdón. Este, el, el mecanismo de esclarecimiento de la memoria histórica de la cual forma parte gente tan distinguida como Abel Barrera, como David Fernández, como Carlos Pérez Ricard, y hay alguien más que se me está yendo, ha denunciado que el ejército mexicano les ha bloqueado, o sea, está para variar incumpliendo las órdenes del presidente de abrir sus archivos. Ellos están, es la otra comisión de la verdad la que está investigando la guerra sucia de los años 60 y 70. Y el ejército, para variar, negó el acceso a esos archivos. El caso Ayotzinapa, que evidentemente es sumamente importante, bueno, los dos casos son muy importantes para Ayotzinapa porque varios de sus egresados fueron víctimas de la guerra sucia y de los crímenes cometidos por el ejército en los años 60 y 70, que este mecanismo debería estar intentando aclarar. Y también es el ejército el que ha bloqueado las investigaciones, el que ha descarrilado, más que bloquear, ya las descarriló. Esto ya es un fracaso total. El incumplimiento de la promesa presidencial sobre el caso Ayotzinapa. Y es el ejército el que está atrás de la desaparición de los 43, es el ejército el que ha perseguido a la escuela de Ayotzinapa, y ahora que matan a este chico, Yankee Cotán, y que la gobernadora despide a varios funcionarios responsables de la justicia en Guerrero, los reemplaza ¿con qué? Con militares. O sea, ¿cómo no se van a enojar? Dejaron los militares anteriores, los que despidió, fueron los que permitieron que el policía asesino de Yankee Cotán lo escondieran los suyos y se escapara. Y quién sabe dónde está ahora. Yo no apruebo ni condono el uso de la violencia, pero esto tiene una razón y tiene una explicación y tiene un fondo, que es que básicamente otra vez el Estado mexicano, en este caso a través de la gobernadora Evelyn Salgado, pero otra vez el Estado mexicano está participando en esas estructuras o sosteniendo esas estructuras que son las que facilitan la persecución sistemática. La primera vez que el ejército mexicano invadió la escuela de Ayotzinapa fue en enero de 1941. O sea, acababa de irse Lázaro Cárdenas y acababa de llegar al poder Ávila Camacho, y en ese momento empezó la persecución contra las escuelas normales rurales y en particular contra Ayotzinapa. Entonces, que les pongan a militares ahí, que dejen que el asesino se escape, es estarle echando paja al fuego. Ya en un ambiente de muchísimo descontento por el incumplimiento, porque el Estado mexicano, a pesar de toda la esperanza que se creó cuando el presidente López Obrador el 26 de septiembre de 2018 se reunió con las madres y los padres en el Museo Memoria y Tolerancia y les prometió justicia y verdad, pues otra vez el Estado mexicano les da la espalda y garantiza la continuidad de la impunidad. Entonces, lo de Yankee Cotán debe haber sido atendido con presteza y con sensibilidad. Pero no solamente dejaron escapar al tipo, sino que nombran a estos militares en esos puestos delicados. Parecen ganas de generar problemas. Y los problemas están surgiendo. Bien, Temoris, gracias. Pues muchas gracias a los tres. Hoy el tiempo se ha consumido sin que tengamos oportunidad de un postrecito en forma, pero yo creo que un minutito cada cual, que hagamos un esfuerzo de economía de tiempo y en un minutito podemos dar un postrecito cada cual. Arnoldo Cuellar. Qué bueno, porque yo sí tengo algo que platicarles.
Carlos Amarripa pidió un operativo el viernes para invadir Santa Rosa de Lima en persecución de los presuntos asesinos de Gisela Gaitán. No obtuvo nada o no informó nada, solo rumores, algunas versiones directas a medios que trabajan cerca de él, de que detuvo a entre 4 y 10 personas relacionadas con los presuntos autores. Pero eso le sirvió al gobernador Diego Sinue para salir a decir a varios medios de comunicación, aquí AM lo publicó y lo retomó Reforma, que una de las líneas de investigación apunta al interior de Morena, un ajuste entre morenistas. Habló de varias y solo de esa hizo una precisión, pues entrando de lleno a la partidización del tema del asesinato de Gisela Gaitán, que me parece muy grave y que marca una ruta como para que no quede resuelto también, y eso va a marcar esta contienda política en Guanajuato. Nada más comentar eso. Bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito. Mira, muy rápido, este 16 de abril se cumplen 50 años desde que se realizó la huelga Cinza-Sifunza, una huelga muy importante en el norte del país, particularmente en el noreste, en la ciudad de Saltillo, que durante 2 meses trastornó el ritmo de una ciudad cuya vida quedaba marcada por el silbato de las factorías del Grupo Industrial Saltillo. Esta huelga resultó en muchos sentidos histórica porque aún con la presencia de diferentes corrientes ideológicas que participaban tanto en el acompañamiento solidario como también en los intentos de llevar agua a su molino en el movimiento obrero, fue ganada por los trabajadores. Sin una represión evidente, aunque sí una de baja intensidad que se consumaría después de concluida la huelga. Entonces, este comentario que me parece importante por el sentido de ese movimiento social, lo comento pues porque a partir de mes, en el Coahuilense, en su página de Facebook, estaremos reproduciendo documentos de archivo, testimonios, fotografías, en un grupo creado exprofeso de manera similar a como ocurrió con 2017 Free History, de 1917 Free History, que era la actualización diaria como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, o como lo hizo Mero Campa con las 50 del 68. Nosotros de una manera distinta estaremos impulsando este proyecto para que quien quiera seguirlo puede hacerlo en la página del Coahuilense Noticias en Facebook. Ahí estará el grupo que será denominado La Gran Huelga. Bien, gracias Arturo. Temoris Greco, por favor, postrecito. Oye, 3 postrecitos, pero muy rapiditos cada uno. Uno, respuesta nada más a Mau Val, que en el chat está proponiendo que se haga una encuesta para cerrar la normal de Yotzinapa, la derecha pura y dura. 2, que de excepción popular les prometimos los secretos de Arnoldo Cuellar sobre el eclipse y los ovnis que descubrió alrededor del sol gracias al eclipse, y no se dieron eso. No hemos cumplido, tendrá que hacerse la otra. Y tercera, que en mundoabierto.info, este nuevo proyecto independiente, no solamente tratamos el tema de Alemania y sus 3 genocidios, sino también la disputa que hay entre gracias, la disputa que hay en Hollywood, porque los creadores judíos se rebelaron contra el establishment de los directores de los estudios, que son los que manejan toda la propaganda que se hace en Hollywood, y están pidiendo el cese al fuego en Gaza. Bien, gracias a los 3, gracias por esta ocasión. Sí, Arnoldo. A ver, aquí dejar. A ver, lo del eclipse. No, más dejar consignado que aquí alguien se robó la bolsa de tiempo. Alguien cerró. Ándale. Bueno. No, son problemas con el cronómetro de Arturo Santillán, seguramente, que es el que Así es lo que está sucediendo. Y problemas con la preparación del formato. Así es. Alguien hay que echarle la culpa, mano. Sí, alguien. Muy bien, a los 3. Gracias, muchas gracias. Saludos. Arturo, Temoris, Arnoldo. Gracias. Hasta pronto. Hasta el martes. Chao.